Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante en México y en otras partes del mundo. Y es cómo ha cambiado la opinión pública, cómo han cambiado las percepciones de los ciudadanos y cómo han cambiado también la forma en que los políticos hacen campaña, presentan sus agendas, etc. A propósito de esto, quiero comentar que Alejandro Moreno, o más o menos sobre ese tema, ya nos contará Alejandro, ha publicado un libro que se llama El cambio electoral, votantes, encuestas y democracia en México, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, para platicar de eso está precisamente con nosotros Alejandro Moreno, Fernando Miño y Roberto Morris. Muchísimas gracias de que están con nosotros. Gracias. Y empiezo por preguntarte, Alejandro, digamos, ¿qué quiere decir esto del cambio? ¿Cómo es que tú estás percibiendo este cambio, ¿no? En los votantes, ¿no? En las preferencias, etcétera? Claro, gracias Fernando, un gusto estar con ustedes, sobre todo por invitarme, también por mencionar el libro. Pues mira, este es un libro que trata de trazar las rutas de cambio que hemos tenido como sociedad y como electorado, a la par de la democratización, de la competencia política, y el cambio electoral que se publica pocos días antes de la elección del 1 de julio, pues se refiere al cambio de los últimos 30 años. Pero además, el 1 de julio implica un cambio adicional que hay que también, pues no solo prever con lo que ya nos venía dando esta historia, sino además analizar, discutir hacia adelante. De manera muy breve, para poner las cartas sobre la mesa, el libro tiene dos partes fundamentales. En la primera me concentro en los votantes, cómo hemos cambiado. Puedo decir el electorado, pero específicamente son los votantes. La mayor parte de la evidencia que uso en el libro son encuestas de salida, es decir, a votantes que depositan su voto en la elección 2000, 2006, 2012 y ahora pues ya podemos incorporar el 2018. Tres procesos de cambio fundamentales, no son los únicos, hay muchas transformaciones en la sociedad, pero estos creo que electoralmente tienen mucha relevancia. El primero es una despartidización que tiene varias dimensiones, lo podemos analizar, y lo podemos resumir como el alejamiento gradual de los ciudadanos con respecto a los partidos políticos, lo cual les presenta a estos últimos pues el desafío de reconectarse a partir de lo que sucedió en la última elección. Un proceso de ideologización. A diferencia de lo que muchos políticos y los propios partidos creen, el electorado se ha ideologizado más. Y esto también ha desembocado en una creciente polarización política que trato de documentar allí. La dejo ahí. Tercer gran cambio, la internetización. Vivimos nuevos tiempos, con nuevas tecnologías, con una nueva generación de votantes que están altamente interconectados. Es la primera parte. La segunda tiene que ver con encuestas, pero te lo dejo ahí porque sé que... Muy interesante, además son temas fundamentales. El tema de la ideologización, eso me gustaría, ahorita lo platicamos más adelante, pero empecemos por el problema de los partidos, ¿no? Sin duda, qué bueno que lo publicaste antes para que no digan que aprovechaste el resultado, pero pues el resultado fue ese, ¿no? Cambiaron completamente el horizonte de los partidos, ¿no? Así es, yo creo que esta elección, digamos, nunca había, perdón, me adelanté, pero nunca habíamos utilizado el término, se preveía ya, pero es de esas elecciones que en Europa, en Estados Unidos llaman como tipo landslide, ¿no? Se altera la formación ideológica de la coalición gobernante, pasa del centro derecha a la centro izquierda. Los programas del López Obrador ya los veremos, creo que también tiene que ir acorde a una también reideologización de la política pública y sobre todo, pues, cómo quedan parados los partidos políticos con un PAN y un PRI muy reducidos, no solo por el proceso electoral, sino una vez que tome posesión el nuevo gobierno, también ahí se reconfigura mucho la lealtad partidaria. Sí. ¿Cómo ves tú el tema de los partidos? De hecho, abonando mucho en lo que comenta Alejandro, nosotros hemos visto que comparando 2012, 2013, esta cercanía con los partidos, teníamos un PRI de alrededor de 25, 26 puntos de la gente que decía priista o sentirse priista, un PAN que tenía niveles cercanos a los 20, comparado contra hoy, que empezamos a hacer nuevas estimaciones, traemos un voto de la gente que se siente priista de alrededor de un 16%, 15%, un PAN 10%, todavía 10%. Para inicios del sexenio teníamos un PRD de alrededor del 10% de la población, ahora tenemos creo que alrededor de 4%. Entonces, este cambio
en la afiliación, en la gente, cómo se acerca a los partidos, bueno, se ve un panorama completamente distinto. Roberto. Yo desde un punto de vista comunicativo veo cómo se manifiestan los ejes que mencionas. Primeramente, los partidos ya carecen de significado para los votantes. Antes ser priista significaba que venías de un cierto entorno socioeconómico, cultural, panista, izquierdista, perredista, de la oposición, y ya se han desaparecido esos significados, ¿no? Fuera de estructuras corporativas ya realmente no hay mucho valor social, emotivo para que alguien se ponga la camiseta de un partido. En cuanto a la parte ideológica y de internetización, yo lo veo como la misma cosa. Creo que hay una tendencia en la comunicación política como neoclásica, o sea, ya estamos volviendo a un modelo de comunicación al principios de siglo, en el cual los miembros de un sindicato tenían su propio periódico, y los empresarios tenían su propio periódico, y los religiosos tenían su propio periódico, y era tribal, y es lo que se ha volvido esto. Ya no son periódicos, ya son páginas web, ya son influenciadores, entonces ya... Pero tienen esa misma característica, eso me llama la atención que lo menciones. Es la misma tendencia. O sea, estoy de acuerdo que hay todo tipo de tribus, y Sí, que sí. el internet ha cerrado, incluso hay gente que cree que algo está ocurriendo, y la verdad no ocurre, pero están convencidos porque son cerrados. Eso ya se ha dicho mucho, se ha comentado mucho en el internet, Ya que la gente es una tribu que entre ellos se retroalimentan y creen que así es la realidad, y eso se ha documentado, no solo aquí, en otras partes, ¿no? Y ya son cajas de resonancia, ¿no? Sí. Cuando estaban en el apogeo los medios masivos, pues no tenías más opción que ver 2 o 3 noticieros que estarían en Estados Unidos está dando, y ahorita ya si yo soy centro-izquierda liberal, tengo mis medios de comunicación, si soy derecha conservador... Fox News, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces se está... Pero lo que voy a hacer es lo dispersando otra siguiente, vez. ¿por qué te hago la pregunta? Y se las hago a todos. A mí me parece muy interesante la referencia que haces y a propósito de lo que dice Alejandro. Las ideologías tuvieron un papel de organización de la opinión pública entre la segunda mitad del siglo XIX y quizá toda la primera mitad del siglo XX. Y esas ideologías normalmente tenían referentes con actores específicos, particularmente ideologías obreristas, de más conservadoras a más radicales o más centristas, para decirlo de alguna manera, cierto socialdemocracia hasta incluso más allá del Partido Comunista, ¿no? En Italia una cosa simpaticísima cuando decía una parte de la izquierda ¿no? que eran muy de derecha, eran del Partido Comunista, ¿no? Entonces, bueno, o sea, eso era lo que ocurría en Europa, ¿no? Por ejemplo, era muy común y estaban ligados. Ahora, me parece muy importante esto que está diciendo Alejandro de la ideologización, pero no veo un actor, ¿no? Que lo encarne, ¿no? Sino el pueblo, ¿no? Por ejemplo, creo que eso está muy, ¿no? Como una referencia, o sea, veo que hay esos fenómenos, pero lo que a mí me preocupa es que no estén estructurando en relación a actores que se encarnaban en partidos, que se encarnaban en una serie de proyectos, etcétera, sino que está más en un juego que me parece muy frágil, ¿no? En términos de... Hay una parte aquí que, bueno, yo parto de los datos puramente empíricamente que nos están diciendo y los partidos, como bien dice Roberto, van perdiendo significancia, pero esta cuestión de ideologización que gana terreno no tiene que ver necesariamente con una estructuración específica de nuevos sistemas de creencias detrás de ciertas banderas, son múltiples. Y parte de lo que estamos viviendo en esta era, a diferencia quizás de otras anteriores, es que mucha de la ideología es de identidad, son temas de identificación. Ser de izquierda o derecha ya no es nada más una o exclusiva, o ni siquiera significa lo que solía significar, sino que se vuelven otras cosas. Empieza a haber cuestiones también de separaciones de ustedes contra nosotros. Este tema de identidad, el ustedes y nosotros es un tema medianamente ideológico, polarizante, en el cual nunca se ha definido exactamente quiénes son ellos y quiénes son nosotros, salvo ciertos elementos como la mafia, claro, o apelar a una clase media o acomodada fifí, o este tipo de cosas que sirven para comunicar. Pero de ninguna manera creo, y en el libro hay un poco esa expectativa, la pongo también aquí para discusión, esperaría que desaparezcan completamente los partidos. Más bien este es un reto para ellos retomar, después de un proceso de mucha desidia, de mucho alejamiento de los ciudadanos,
de volver a tomar la bandera de representación política. Y para eso tienen que entenderlos y tienen que entender este proceso de internetización que suena como nada más usar internet, pero implica muchas cosas, tiene muchas dimensiones, las redes, pero también una nueva generación de votantes que nacieron mucho antes de todos los políticos tradicionales a los que se hacía referencia antes de que empezáramos la discusión, que ya no se sabe qué son. A ver, en Estados Unidos algo como el fenómeno Bernie Sanders traía un mensaje muy parecido al del López Obrador en el sentido de que es el conflicto del 1% contra el resto. Ya es el resto, son todos detrás de una causa contra un 1% que se ha aborazado de la situación financiera. Ese es un tema muy interesante. Hacemos un corte y regresamos. Regresamos. Bueno, esto que estaba diciendo Alejandro, que estaban hablando ustedes, me parece muy interesante. O sea, sí es cierto que hay un problema, hay un discurso que a mí me parece, no sé si qué piensan ustedes, efectivamente, del nosotros y el ellos, ¿no? Pero es un problema en donde hay una búsqueda identitaria, porque, como bien dijiste, Alejandro, no está claro quiénes son los nosotros y quiénes son los ellos, ¿no? A veces hay toda una serie de referencias étnicas en otros países, ¿no? Nacionalistas, ¿no? A veces muy peligrosas, antisemitas, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí esto no agarra forma todavía, ¿no? O sea, quiénes son el nosotros me parece muy importante y el ellos, ¿no? Porque incluso en el partido ganador ya se fueron muchos de los otros, ¿no? Y ya están ahí en el partido ganador. Entonces, es algo muy etéreo y muy complejo, y sí creo que esto puede tener una serie de consecuencias. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Bueno, yo creo que aquí también, para poder dar un poquito de contexto, creo que viene de la falta de resultados que la gente ha tenido. Entonces ya es cuando empiezas a buscar este culpable, nosotros, ellos. Pero creo que también se ha fortalecido mucho por la cuestión de las emociones de las personas. Esta campaña creo que vimos una cuestión del uso de las emociones, del miedo, que tal vez ya no funcionó como en otras campañas, pero también el del enojo, el de la esperanza, el del optimismo. Entonces, creo que aquí se van a seguir mezclando estos elementos en cuanto a, ok, nosotros que estamos enojados contra ellos, que no nos han dado resultados o que ha tenido un resultado negativo sobre quien quiera que sea. Fernando, ¿tú crees que esto fue deliberado? Entre los asesores, los mercadólogos políticos, ¿hubo estrategias deliberadas en eso? Porque esto está de moda hoy, el tema de las elecciones. Claro, y mucha gente lo está manejando con bastante seriedad, claro, y se está metiendo, lo está estudiando, ¿no? ¿Tú crees que hubo estrategias deliberadas para meterse en el tema de las emociones, o esto es algo que yo creo que sí? Yo creo que se intentó repetir la fórmula del miedo de 2006, que ya no dio resultado. Sin embargo, también acá en las otras campañas también se hizo mucho uso del miedo al seguir igual. Estamos enojados, queremos esperanza. Entonces, esta combinación creo que fue la que utilizó Morena en ya la fase final de la campaña, y ya no pudo revertir los otros partidos. ¿Tú qué piensas, Rubén? Yo creo que las emociones siempre son un factor claro, determinante en cualquier campaña, ¿no? Con mi experiencia hay dos emociones que logran llevar gente a las urnas: miedo y enojo, ¿no? Aquí el PRI y el PAN hicieron la misma campaña que hicieron hace 6 años y hace 12 años en contra de Andrés Manuel, que era de miedo, que después de lo que han vivido los votantes estos últimos 2 años... Tenían más miedo en lo que habían vivido. No era lo mismo, claro, ¿no? Y al que sí logró evolucionar su campaña fue Andrés Manuel, que en el 2006, en el 2012 era un enojo crudo, por así decirlo, pero esta vez le dio 2 factores básicos. Uno fue el humor, que ya nos habíamos acostumbrado a verlo como muy gruñón, y de repente Manuelovich y la chica reggaetonera y todo, y como que el país quedó, ¿qué pasó aquí? Y el otro fue el tema esperanza, ¿no? O sea, bueno, ya que estamos enojados, pero ¿qué sigue? Y logró plantear una mejor idea de futuro para guiar, digamos, esas emociones. Por supuesto que fue un esfuerzo deliberado y estratégico. Pero aquí otra cosa que creo que pasó, que volviendo al tema partidista, creo que específicamente el voto millennial, que ya no son chavos, digo, ya tienen 35 años, y creo que esto va a impactar a futuro, creo que ya no ven la utilidad de los partidos políticos.
Antes eran luchas generacionales, ¿no? La nueva generación quiere conquistar el partido, ahora no les importan. O sea, el tema de Andrés Manuel fue muy llamativo para ellos, pero lo ven nomás como una causa, que es como ellos están participando políticamente. Ya no es a través de partidos, es directamente a través de causas, ya sea movilidad o y se les vendió así, versus únanse a Morena, un partido político, etcétera. Entonces tenían la libertad de participar a su manera, cosa que curiosamente no hicieron los otros dos candidatos, que eran infinitamente más jóvenes, ¿no? Sí, eso es muy curioso. Ahora, bueno, por lo menos mi opinión, soy old fashion, soy viejo, ¿no? Pero yo sí creo que los partidos, a mí sí me preocupa esto. Yo puedo entender que, además es un fenómeno que no ocurrió solamente una vez. No sé si leyeron un artículo de Carlos Tello de Milenio, eso pasó con Porfirio Díaz. Y también pasó en la época del fascismo, ese desencanto con todos los políticos, con todos los partidos, ¿no? Y que termina defendiendo personas que terminan en situaciones autoritarias. Y más allá de esto, que no quiero comparar si López Obrador es o no es autoritario, no, lo que me parece muy importante es que los partidos, con todo y lo que sean, pues son al final de cuentas, tienen que dar la cara, son los que responden. O sea, ¿qué sustituye a los partidos en la democracia? Eso es algo que a mí, es una pregunta que yo me hago. Cuando yo oigo esto de los partidos, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, en lo personal, a mí alguien me preguntó y le dije, mira, yo a estas alturas del partido, yo no tengo partidos políticos, o sea, ya no es la época, ya estamos en otra cultura en la que uno ya no juega por la camiseta del partido, ¿no? O sea, eso creo que en el mundo en el que estamos viviendo, uno ya no compra, ¿no? Vivimos en una sociedad muy compleja, muy diversa, con sistemas de creencias muy complejos y diversificados, y lo último que es esas ideologías totalizadoras de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con que los partidos ya en su vieja forma, pero lo que no me queda claro es qué viene después. Es que no han evolucionado. O sea, pero hay que hacer algo que sea parecido a los partidos, ¿no? O sea, yo puedo estar de acuerdo que esos partidos están muy mal, pero ¿qué viene después? Esa es una pregunta que a mí me parece clave, ¿no? En el libro, si me permites regresar a ello para abordar tu pregunta, Fernando, hay una serie de mensajes que le mando, obviamente, desde la trinchera académica a académicos. Por ejemplo, quizás esta provocación de pensar no en un votante racional que calcula, que castiga, que evalúa, sino un votante emocional, totalmente, al cual ya cualquier cálculo político no le importa. Fue lo que pasó en muchos sentidos en esta elección. También el votante mediano, que decidía todo, hacia la idea de unos votos polarizados, que es lo que también vimos. Entre las provocaciones está esta de ¿qué viene después de los partidos? Probablemente otros partidos o otras facetas de los mismos partidos. Yo creo que lo que hemos visto en los partidos a lo largo de la historia de muchos países es que tienen capacidad de adaptación. Algunos no, y los que no se adaptan se mueren. Hemos visto partidos comunistas europeos que se quedaron por la borda y otros partidos que se han adaptado muy bien. El PRI fue muy adaptable por mucho tiempo, ahorita está teniendo grandes dificultades para readaptarse. Pero creo que la provocación es precisamente ver qué es lo que enfrentan hacia adelante, conociendo a los electores a través de estos estudios de las encuestas, que es el otro gran tema del libro, para conocer, para saber cuál es la ruta, para entender su mercado, si es que ese es el mensaje. Y dentro de ese mercado, a mí me parece, porque hay también una mención especial a esta generación de los millennials y los que siguen, el movimiento de López Obrador como tal va a tener que pasar por un proceso de partidización, si me permites, para usar el contrario al del libro. Sí, porque es como convertirse en un día, partido. Y creo que muchos millennials que simpatizaron con el movimiento y que además están ahí sí con la camiseta, no sé si con el partido o con el líder o con la causa, habría que diferenciar, pues van a tener expectativas muy amplias. Pero creo que, digamos, en nuestra vida democrática, la pregunta de cómo vamos a estar representados políticamente, pues tiene que ver con una reinvención de los partidos políticos. Fernando. De acuerdo. Yo creo que al final, si los partidos políticos no se adaptan a este nuevo contexto, y es más, hablando en particular, yo creo que desde la misma oposición, ¿quién va a ser la oposición? Para que la gente la vea como esta opción, entonces va a haber este proceso de destrucción creativa, se puede decir, benéfica a favor de otros partidos. Sería bueno.
No sé si va a pasar, pero sería bueno. Mencionaste otra cosa, y es un tema que también ha estado en la agenda, incluso en muchas partes. Richard Sennett, sociólogo británico de la vieja New Left Review y todas estas cosas, vieja New Left Review, escribió hace 10 años un libro de la caída del hombre público. Está muy ligado a lo que dijo Alejandro. O sea, hoy estamos viendo la pérdida de una cultura cívica, la pérdida de una serie de referentes públicos y la retracción a la vida personal, la personalización de las cosas, el juego de las emociones, etcétera. ¿Ustedes coincidirían con este tipo de diagnóstico? Yo no sé si estamos viendo la pérdida de una cultura cívica o más bien que las generaciones nuevas quieren imponer su modelo de cultura cívica, ¿no? Como bien dijiste, ahorita no hay oposición partidista. Hay ONGs, hay cámaras empresarias, o sea, sí hay personas que están llevando esa bandera. Imagínate que eres un millennial. Ahorita la ofensa más grande para un millennial es escribir un WhatsApp y que no te contesten en 30 segundos, más o menos, ¿no? Ver las palomitas azules como no me está escuchando, no está respondiendo. Transfiere eso a la arena política, donde tienes que hacer un trámite en un municipio, ¿sí? Y me tienen esperando media hora. Tus valores de eficiencia, de lo que tú esperas de tu gobierno, es lo que tú esperas de tus aplicaciones y quieren que el gobierno funcione de esa manera. Entonces hay un choque de valores y de culturas brutal que los partidos no han sabido responder. Yo creo que la única industria que está entendiendo las nuevas generaciones culturalmente a nivel de valores es la industria del deporte. A veces estos movimientos, por no decir sectas, como CrossFit, como ciclo, donde todos se juntan. O sea, el marketing que manejan no es venderles ejercicio, no es venderles una pertenencia, causa, etc. Todo lo que no están haciendo los políticos, lo están haciendo estas personas. Las formas de comunidad. Y están dispuestos a pagar. Digo, correr maratones de 10 kilómetros, pues la calle es gratis, pero pues ahí están pagando para hacerlo, porque los están cautivando de esta manera. Y los partidos políticos no lo están haciendo. Sí lo están haciendo algunas ONGs a través de causas, etcétera, ¿no? Pero entonces estos valores cívicos están cambiando, ¿no? El respeto a la autoridad en sí ya es un tema muy difuso para los millennials. O sea, ellos viven a través de retar la autoridad. Así, esa fue su génesis. La primera batalla que dieron fue contra la industria musical, con Napster, ¿no? Empezaron a descargar canciones gratis y sin darse cuenta transformaron toda la industria musical a través de esta desobediencia cívica, no cívica. Lo que estaban haciendo era ilegal. Desobediencia civil, sí. Pero cambió todo y creo que estamos en ese punto social donde estamos en un nuevas choque culturas. sin darnos cuenta. No es una guerra, ya nos Nuevas toca a culturas nosotros, que ¿no? están Son nuevas culturas. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos muy poco tiempo, pero son muchos temas y espero que los volvamos a retomar. Me parece muy importante y muy interesante todo lo que ustedes han planteado y les agradezco mucho. Nos vemos en el próximo jueves. Gracias.